Vamos a ver la resolución del ejercicio número 3 del práctico. En este ejercicio el algoritmo decía que se realiza la carga de 5 valores enteros por teclado y se desea conocer de esos 5 valores que se ingresó la cantidad de valores negativos, la cantidad de valores positivos, la cantidad de múltiplos de 15 y el valor acumulado de los números ingresados que son pares. Bueno, entonces acá lo primero que nos vamos a preguntar es cuáles son los datos de entrada. En este caso está muy claro, son 5 valores de entrada del tipo entero que vamos a tener que ingresar por teclado. Entonces, primero vamos a hacer la definición de variables. En esta sección lo que vamos a definir es número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Luego de esto, o sea, lo que dice ahí es definir 5 variables, de la N1 a la N5. Lo que vamos a hacer ahora es avisar, mostrar un mensaje en pantalla al usuario que diga, avisándole que tiene que ingresar 5 números. Entonces, ingresar 5 números enteros. Vamos a hacer la lectura, vamos a marcar esta región como lectura de datos de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar el valor en N1, que va a ser lo que lea int. En N2 también exactamente lo mismo. Vamos a copiar y pegar para hacerlo más rápido. N2, N3, N4 y N5. Entonces lo que estoy haciendo ahí es leyendo 5 números por teclado y guardándolos en sus respectivas variables. Entonces hasta acá tengo leído, tengo definidas las variables y tengo leídas esos 5 valores por teclado. Lo que me pide ahora es saber la cantidad de esos 5 números, cuántos son negativos, positivos, múltiplos de 15 y números ingresados, la acumulación de los números que son pares. Entonces, para guardar esa información, yo voy a tener que tener dentro de las variables algunas variables que me guarden esa información que estoy queriendo almacenar para después mostrarla lógicamente como resultado. Entonces, uno va a ser cantidad, estoy hablando de cantidad, entonces voy a empezar a guardar ahí la cantidad de negativos. Después voy a guardar también la cantidad de positivos. Vamos a empezar con minúscula, como lo veníamos haciendo. Después también necesito una variable para saber la cantidad de múltiplos. Y después también necesito una variable para saber la cantidad de, esto no es cantidad, sino es acumulación de pares. ¿Sí? Esta es la información que yo voy a tener que estar mostrando como resultado de mi algoritmo. Cuando yo termine voy a tener que mostrar la cantidad de números negativos son tantos, positivos son tantos, múltiplos son tantos y la acumulación, es decir, la suma de todos los números pares de los 5 números ingresados es tanto. Entonces, hasta acá vamos a suponer que no sabemos estructuras repetitivas, ¿sí? Que es la estructura for que vimos la última vez. Voy a hacer este ejemplo para que ustedes vean justamente todo el código que nosotros nos podemos ahorrar si no tenemos una estructura repetitiva para utilizar. Bueno, entonces lo que yo tengo que analizar es, vamos a arrancar analizando la cantidad de valores ingresados negativos. ¿Qué tengo que evaluar? De estos 5 números ingresados, ¿cuántos de ellos son negativos? Para saber si un número es negativo,
negativo, perdón, tengo que preguntar si ese número es menor que 0. Si eso es verdad es porque es un número negativo. Acá vamos a inicializar todos estos contadores, estas variables en 0. Ahora les voy a comentar por qué lo hago de esa manera. Generalmente los contadores, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando acá, y los acumuladores también acá, se inicializan en 0, pero lógicamente depende del problema que estén intentando resolver. Entonces, la cantidad de valores negativos, vamos a hacer acá el análisis de valores negativos. Entonces, como les había dicho, vamos a arrancar analizando si el primer número que se ingresó se cumple, que es menor que 0. Si esto se cumple, si el primer número que se ingresó se cumple, que es menor que 0, quiere decir que el número 1 fue negativo, es un valor negativo. Y como es un valor negativo, yo tengo que contarlo dentro de la variable cantidad de valores negativos. Para eso, lo que hago es decir que si esto se cumple, la cantidad de valores negativos va a ser igual a la cantidad de valores negativos más 1. ¿Qué voy a estar haciendo acá? Esta es la forma de utilizar contadores. Lo que estoy haciendo acá es utilizar una variable en forma de un contador. Significa que cantidad de valores negativos va a ser igual a lo que ya valía, que en este caso, fíjense que le asigné un 0 inicialmente, más 1. Eso quiere decir que ahora, si esto se cumple, va a valer 1. Lo mismo tengo que evaluar para todas las variables. Yo ahí solamente analicé la variable número 1, pero también tengo que analizar la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, si el número 1 es menor que 0, cantidad de valores negativos va a ser igual a 0 más 1, es decir, cantidad de valores negativos va a ser 1 ahora. Si n2 se cumple también, que es menor que 0, cantidad de valores negativos ahora va a valer lo que ya valía, es decir, 1 más 1. Es decir, que ahora cantidad de valores negativos, cantidad de negativos va a ser igual a 2. Y así sucesivamente va a pasar que si estas condiciones, cada una de estas condiciones se cumple, cantidad de valores negativos va a terminar valiendo 5. ¿Se entiende? Si alguna de estas condiciones no se cumple, no se va a sumar en 1 este contador y lógicamente no se va a tener en cuenta porque, por ejemplo, el número 3 no cumplió la condición de que es menor a 0, es decir, es un valor positivo. Vamos entonces a hacer el análisis de valores positivos. En este caso deberíamos hacer algo muy parecido. Tenemos que ir analizando también cada uno de las variables. Voy a ir preguntando si n1 es mayor a 0. Entonces ahora si n1 es mayor o igual a 0, vamos a sumar cantidad de positivos es igual a cantidad de positivos más 1. ¿Sí? Esto mismo voy a tener que aplicarlo para evaluar los 5 números, para evaluar el 2, el 3, el 4 y el 5. Yo lo hago acá bien separadito, lo que es negativo, lo que es positivo, para que ustedes se den cuenta, pero tranquilamente ustedes podrían acá preguntar si n1 es menor que 0, es contarlo como negativo, y con un else podríamos contarlo como positivo. Esa sería la mejor manera de hacerlo. Yo en esta primera instancia lo hago de esta manera para que ustedes entiendan cómo funcionan los contadores y no se me mareen. Entonces, estamos contando los negativos, estamos contando los positivos. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Nos pide la cantidad de múltiplos de 15. Bueno, entonces vamos a analizar análisis de cantidad de múltiplos de 15. ¿Cómo sabemos entonces cuándo un número es múltiplo de 15? Si yo divido n1
con la función mod dividido 15 y eso me da 0, quiere decir que ese número es múltiplo de 15. Recuerden que la función mod lo que hace es obtener el resto de una división, de la división de n1 dividido 15 en este caso. Si esto se cumple, que el resto de la división de ese número por 15 da 0, entonces quiere decir que es múltiple. Y si eso se cumple, yo quiero sumar, ir contando la cantidad de múltiplos en 1. Entonces la cantidad de múltiplos va a ser igual a lo que ya valía más 1. ¿Sí? Y esto mismo voy a tener que aplicarlo para evaluar los 5 números. Entonces acá voy a estar analizando los negativos, los positivos y la cantidad de múltiplos de 15. ¿Qué es lo que me falta? Fíjense que acá ya no estamos hablando de cantidad, me falta el valor acumulado de los números ingresados que son pares, ¿sí? Entonces, si son pares, esperen que vamos a hacer una sección más acá, análisis, sería más bien análisis, acumulación de los pares. Entonces, si son pares, yo tengo que saber cuál es la suma de todos esos números pares. Si yo tengo que sumar todos esos números pares y los tengo que ir acumulando, entonces lo que tengo que preguntar primero es si son pares, porque es la condición. ¿Cómo sé si un número es par? Muy parecido a lo que estamos haciendo en el código anterior, acá arriba. Lo que tenemos que hacer es saber si el resto de n1 dividido 2 es igual a 0. Si eso es así, entonces quiere decir que es un número par. Y si es un número par, lo que tengo que hacer es acumular. Ya no tengo que contar, tengo que acumular. Entonces, la acumulación de pares va a ser igual a la acumulación de pares más n1 en este caso. ¿Por qué n1? Porque yo no quiero contar, yo no quiero que me digan hay tantos números pares, sino quiero que me diga la suma de todos los números pares es tal valor. Entonces, lo mismo que estamos haciendo acá, tenemos que hacerlo para todos los números. N2, N3, N4, N5, y lo mismo tengo que ir sumando, acumulando esos valores del otro lado. Entonces, ese era el último ejercicio, el último requerimiento del ejercicio. Voy a estar acumulando entonces en acumulación de pares lo que ya valía más n1, lo que ya valía más n2, si se cumple que n2 es par, y así sucesivamente. Vamos ahora a imprimir los resultados. Por pantalla. Y vamos a imprimir la cantidad de números positivos es, y acá voy a imprimir cantidad de positivos. Bueno, voy a empezar con los negativos en realidad. Negativos, coma, la cantidad de positivos es, y voy a tener que imprimir positivos, la cantidad de números múltiplos de 15 es, y voy a imprimir cantidad de múltiplos, y acá voy a imprimir la suma de los números pares es, y tengo que imprimir la acumulación de pares. Vamos a prolijar un poquito el código y se los dejo a ustedes para que hagan las pruebas a ver si encuentran un errorcito o si todas las pruebas dan OK.